Por si las moscas, vamos a hablar con la flamante ganadora del premio de novela histórica Claustro de Sor Juana Grijalbo, me refiero a Ana Romero, que ganó este premio con una novela llamada Venus Triste. Ana, muchísimas gracias por tomar esta llamada aquí en Por si las moscas. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, está increíble, estoy muy contenta. Oye, Ana, cuando vi la noticia del premio y vi sobre todo el tema que abordaste, la verdad es que me pareció absolutamente fascinante. Cuéntanos qué narra la novela, qué historia narra. Narra la historia, un par de años en la vida de María Teresa Landa, la viuda negra, una mujer increíble, maravillosa, que vivió a principios del siglo pasado y fue la primera mujer que ganó Señorita México. La primera vez que se hizo el concurso, ella lo ganó. Luego fue a concursar a Galveston, a Miss Universo, y ya no ganó nada, ganó la gringa, pero regresó y se casó con un militar ya mayor que ella, Moisés Vidal y Corro, que llegó a general brigadier. Y entonces resulta que un poco más de un año después de haber ganado Señorita México, de haberse convertido en la reina, su desfile triunfal fueron 60,000 personas, o sea, una cosa increíble. Y un año después mató a su marido. Se enteró por un periodicazo de que tenía mujer e hijas en Cosamaloapan, en Veracruz, y pues le vació la Smith Wesson que tenía ahí en la mesita. Intentaba matarse, pero pues lo mató a él y luego fue la última persona juzgada por un jurado popular en este país. Uy, qué Después horror. de su caso, ajá, ya se acabaron los jurados populares, dejó de existir en México. Y pues es una historia increíble, una mujer de súper avanzada, feminista. Las flappers aquí se llamaban pelonas y pues una pelona a su juicio, que pues está abierto al público, con un montón de feministas, las retrató Casasola, una historia increíble de una mujer de avanzada, pero también de una asesina. Wow, es fascinante. Lo primero que se me ocurre preguntar es cómo podían haber sido los concursos de Señorita México y bueno, y Miss Universo, como haya sido, en los años 20. Yo pensaba que era un producto de la segunda mitad del siglo XX, los años 60, 70, pero me entero justamente leyendo las notas periodísticas de tu premio, que es algo bastante más antiguo y que está ahí también en nuestra cultura desde principios de siglo. Sí, y también desde principios de siglo estuvo mal visto, y las Ah, mujeres que participaban ahí eran consideradas unas casquivanas, por decirlo menos. Porque claro, tenían que posar en traje de baño, que ahora es bueno, pues casi traje de noche por la largura, pero se hicieron el concurso, se llamaba, era premiaban la pulcritud y la belleza, ni siquiera se wow. llamaba tal cual Señorita México, era una cosa increíble. Y entonces el Excelsior, que trataba de modernizar al país con todas estas cosas que se inventaba, la revista, tenía una revista El Jueves, jueves, sí. y Jueves, claro, Jueves fue quien convocó. Entonces, para poder participar tenían que comprar cupón, tenían que rellenar cupones, y las que más cupones llenaran iban a concursar. Pero, pero lo interesante de este caso es que como era la primera vez, y entonces era pues algo que estaban haciendo, las entrevistas eran eternas, fueron meses en los que periodistas de tremendo renombre iban a entrevistar a las concursantes. Las de María Teresa son unas entrevistas gigantescas donde habla de feminismo, de educación, de política, de literatura, era otra cosa. Y luego cada domingo las llevaban a un lugar que se llamaba la Alberca Ester, por Xochimilco, que era muy grande y tenía alberca. Entonces, con el pretexto de que tenía alberca, pues las paseaban en trajes de baño y luego podían platicar con el público y se tomaban fotos y no sé qué. Era algo distinto y daban dinero. Entonces, la sospecha es que María Teresa y otras, como por ejemplo la hija de Heriberto Frías, que también estaba ahí, una mujer muy alta, muy culta, Ujú. estaban ahí por la lana, porque querían ese dinero para poder hacer las cosas que Emanciparse. querían hacer. Exacto. Ajá, no, no, sí, no las que las obligaban. Y interesantísimo todo su mundo. Bueno, vi fotos también que aparecieron en los diarios y te quería preguntar sobre el origen social
de María Teresa Landa. Bueno, es evidente que se trata de una belleza, ahora sabemos por tu relato que se trata también de una mujer muy inteligente y culta y que tenía bueno, es una aspiración emancipadora, adelantada de su tiempo, pero ¿de qué origen social eran estas concursantes o esta concursante en particular? Es de una alcurnia porfiriana ¿No? caída en súper desgracia, por supuesto. Los de Landa, que se ponían el D Ajá. en la época de don Porfirio, vivieron pues casi toda su vida en el centro, en la calle de Correo Mayor. Y entonces ya no tenían dinero, el papá tenía unas lecherías en Portales y de eso vivían, empezaron como a no tener dinero, pero tenían alcurnia y de eso vivían. Pero luego vino la revolución, todo se dio vuelta y entonces ya no tenían nada, ya sobrevivían con lo mínimo, las casas se fueron reduciendo, entonces una enorme casona se convirtió en varios departamentos. Ellos vivían ahí, lo que sí es que eran una familia culta. El papá era un reaccionario, se dice que el hermano mayor también estudiaba para abogado. Y de hecho hay rumores de que pertenecían a un grupúsculo de intelectuales que querían el regreso de las antiguas formas. Nunca Wow. se comprobó nada, pero bueno, pues quedó como la sospecha. Y María Teresa fue la única mujer entre hijos varones y fue siempre muy bonita. Entonces la lucían, la paseaban, estudió con las monjas ahí en el Sagrado Corazón, también ahí en el centro. Y, y luego por estudiar, pues se metió a la escuela de odontología. Entonces era una familia muy chapada a la antigua, con un papá, pues un ogro, Reaccionario. y Ajá, exacto. súper reaccionario, pero tenía, como siempre, el apoyo encubierto de la mamá. Entonces la mamá la ayudó a poder entrar. Cuando el padre se enteró de que iba a entrar a un concurso para enseñar el cuerpo, ya era demasiado tarde. Ya estaba inscrita. Qué horror. Estuvo muy bien. Oye, bueno, te quiero hacer, nos queda muy poquito tiempo, lo pasamos al siguiente segmento, pero también te quería preguntar sobre la reacción de la prensa frente al asesinato, porque obviamente era una mujer que había estado expuesta al escrutinio público por el concurso y muy poco después también al escrutinio público por ser esta mujer que mató a su marido en las circunstancias que ya nos contarás. Pero, Ana, nos tenemos que ir al siguiente segmento. No te vayas, por favor. Y a nuestra audiencia decirle que no se vaya, regresamos pronto. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Ana Romero. Ella es la ganadora del premio de novela histórica Claustro de Sor Juana Grijalvo por una fascinante historia centrada en María Teresa Landa, la Miss México que unos años después mató a su marido y fue a la cárcel y, bueno, en fin, ya nos contará Ana cuál fue el destino de María Teresa Landa. Pero te preguntaba, Ana, sobre el escrutinio público que debió haber sufrido tu protagonista, María Teresa Landa, luego del desafortunado asesinato a su marido. ¿Cómo la trató la prensa? Horrible, horrible, pues le Sí, pusieron la viuda negra, entre otras cosas, claro. que además no fue De una sí, misoginia horrible, tremenda, ¿no? tremenda. De hecho, no fue la primera mujer que mató a su marido por esas fechas. Como no podían divorciarse, pues mira, agarraban el camino fácil y mataban al Exacto. señor. Entonces les llamaban las matahombres, uxoricidas, incluso inventaron el término. Y Ajá. ella fue la viuda negra. Y pues el caso de María Teresa me llamó la atención por múltiples razones. Una de esas es que María Teresa fue muy fotografiada, muy fotografiada. La gente no se fotografiaba tanto. Ujú. Y, o sea, santo de qué, ¿no? Pero ella, por el concurso y luego por el juicio y por haber estado en la cárcel, mientras Casasola trabajaba en la cárcel de Belén, fue
fotografiada hasta la saciedad. La prensa era, primero, estaba muy claro, era el Excelsior con sus afanes modernizadores y el resto de los periódicos, sobre todo el Nacional, que se traían un pique tremendo. El Excelsior además pasó, lo cerraron porque alguien opinó, bueno, fue una cosa divertidísima ahí del pleito que se traían. Cuando saca el concurso de Señorita México, pues evidentemente quería dar un ejemplo de pulcritud, de belleza y de modernismo. Claro. México estaba preparado para dejar de ser esa cosa violenta, llena Y de sangre y de atrasada, sí, muerte. claro. Ajá, entonces, sí, también, y también, por ejemplo, apoyaban mucho a Emilio Carranza, nuestro Lindenberg, que hizo vuelos en solitario larguísimos y luego se mató en uno de esos vuelos. Todo lo que oliera a avance, ellos lo apoyaban. Pero tenemos por el otro lado a toda la prensa que quería justo bloquear todas estas cosas, ¿no? De la mujer a su casa, de los señores a mantenerla, pues como quedarnos en la misma cosa. Cuando María Teresa se entrega, cuando se entregó, pues la prensa se fue encima. Hay unas portadas escalofriantes con retratos del muerto y ella en unas poses Qué así barbaridad. híjole, quién sabe de dónde habrán sacado. Horrible. Entonces traían un pique tremendo entre los columnistas de Excelsior y los del resto de los periódicos. Pero además, María Teresa, como era tan lista y era tan culta, se había hecho amiga de fotógrafos y de los reporteros más famosos de esa época, como el Gordo Melado, que la apoyó desde el director de Jueves de Excelsior, era su gran amigo, la apoyaron todo el tiempo, estuvieron ahí como detrás de ella, y pues el resto de los periódicos se dedicaban a insultarla, evidentemente, pero fue muy mediático el juicio y yo creo que más que incluso acababan de juzgar también un jurado popular a, ay, se me fue el nombre, al asesino de Obregón. A León Toral. Ajá, lo acaban de juzgar y no había sido tan mediático, pero que es que hasta se pusieron, había una caja de radio, una caja transmisora de radio en el tribunal, adentro, junto a la mesa de jurados, estaba la caja, para que todo el mundo oyera lo que se estaba diciendo. Era una cosa muy rara. Y uno de los grandes errores de la fiscalía, tremendos errores de la fiscalía, es que atacó la prensa. Uy, pues se En el fueron segundo día, encima. se le fueron, pero recontra encima. Y se empezó como a alterar, y en algún momento dijo, es que la prensa tiene los periódicos tienen la culpa de todo esto. Si fuera por mí, yo mañana los mandaba a cerrar a todos. Y ¡buah! Pues ahí toda la prensa, Excelsior y no Excelsior, todo el mundo se le fue encima al hombre. Y ahí empezó como la gran debacle. Digo, les estoy contando la historia completa porque se puede encontrar en Google. La novela va de eso, pero va también de otras Exacto, cosas. ahorita vamos de, exacto, sí. Bueno, pues Pues sí, sí, ya no hablemos más de la trama misma para no, bueno, aunque se puede encontrar en Google, para que la gente se quede picada, pero te voy a preguntar sobre el cómo narraste esta historia, porque percibo que hay un tono de tragicomedia por la sí, manera en que lo estás narrando. Hay como drama, comedia, tragedia, porque sí, es una historia que tiene muchos picos y valles, ¿no? sí, tiene muchos picos y valles. Es la historia de una asesina, insisto, pero también es una historia de amor. Y también es la historia de unas amigas. Porque hay una amiga que apareció en unas cartas durante el juicio y de ahí la agarré. Es una historia que tiene como un montón de vertientes y además yo tenía muy claro que no podía atenerme a solo narrar una historia que, como te digo, se puede encontrar en Google. Si alguien va a la hemeroteca puede recrear la historia completita y pues no hay nada que ocultar. Entonces yo empiezo la novela contando, María Teresa la absolvieron, pues señorita México mató a su marido y la absolvieron. Ya está. Nadie se puede mover a error. De eso va. Ok, El resto es evidentemente ficción. Entonces pues eso, es una novela, ficción a los personajes, cómo hablaba Moisés, cómo la enamoró, por qué ella se dejó convencer,
por siendo tan lista como era, cómo hablaban sus amigas, invento personajes que no existían, los papás, y además, por alguna razón, en la novela, el narrador, que supongo que soy yo misma, se me metió mucho, porque, porque no se puede falsear el hecho de que estamos juzgando a una mujer de principios del siglo XX desde, o sea, Desde la es un óptica siglo ahorita, sí, después. claro. Ajá. Y Entonces, tu yo quería narradora que, está en el siglo XXI. exacto, Ah, ok. exacto. Entonces hace comparaciones, o sea, hablo de los antihéroes y entonces menciona a Tony Soprano, hablo de las mujeres que tuvieron muchos problemas con su belleza, entonces hablo de Marilyn Monroe, Claro. como que no me pude abstraer a eso porque yo ante todo quería que fuera una novela honesta. Y lo es una novela, pues es falsa, con hechos reales, pero es una mentira, es una ficción, De cualquier, que tuviera esa honestidad. sí, de cualquier manera, Ana, supongo que hiciste una investigación exhaustiva y de esto es lo que me gustaría hablar en el siguiente segmento. De nuevo nos tenemos que ir, se ha ido como hilo de media esta conversación, pero tenemos que parar ahora y regresar contigo. Muchas gracias. A nuestra audiencia no se vaya, regresamos en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con Ana Romero, ella es la autora de la novela Venus Triste, que se ganó el premio Claustro de Sor Juana Grijalbo en novela histórica. Ana, háblanos de la investigación que tuviste que hacer para escribir este libro. Fue brutal, fue exhaustiva. Creo que uno de los grandes retos, entre muchos de la novela histórica, es procurar que toda esa información que tenemos no se note, no se eche de ver que damos datos, 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 ¿no? Entonces, yo investigué mucho y por muchas fuentes, porque resulta que esta novela la empecé antes de que estallara la pandemia. Ok. Y pues fue una complicación, porque mucha Claro, de no la podía ser en las investigación bibliotecas. no podía ir a la Qué biblioteca. friega. Y mucho ese monográfico. Híjole, fue un horror. Por suerte, pude ir antes de que nos encerraran al archivo histórico de la Secretaría de la Defensa, porque no, si bien María Teresa es un personaje súper público, del muerto, de Moisés Vidal y Corro, pues no hay casi nada. Ajá. Pero yo quería ser un personaje, es un personaje inventado, evidentemente, el de la novela, pero quería ser un personaje fundamentado en la realidad. Y entonces pedí una autorización, es un trámite, pero está bien padre ir a revisar su expediente como militar. Y además es que Moisés representa como todo un grupo de hombres que se apegaron que lucharon en todos los frentes. Es que la revolución era lo único que había que hacer para muchos varones en este país durante mucho tiempo. Claro. Entonces Moisés era pues lo mismo se hacía felicista, que carrancista, que zapatista, según donde pagaban mejor. Y tampoco lo quería poner como un villano, entonces hablo de su historia, de cómo un campesino fue como escalando y tal, y también Moisés era otra parte, nos da esta Ciudad de México que no era la del centro histórico con su gente como muy fina y educada, Exactamente. era, era un militar maleducado que le gustaba beber pulque y no le gustaban los cubiertos. Entonces, toda esa investigación, pues fue tremenda. Entonces, me apoyo mucho en muchísimos libros que empecé a conseguir. Hay una biografía fantástica sobre María Teresa Landa que escribió Rebeca Monroy, que es buenísima. Un libro así, pues es biografía, ¿no? Es como muy... Está también una antología de la vida cotidiana que hizo Aurelio de los Reyes en varios tomos, que también es una joya porque ahí aprendí todo de cómo se vivía en ese momento, a dónde iban, cómo se iban las mujeres ahí de ronda y está increíble. Y pues y ya cuando por fin se empezaron medio a abrir las bibliotecas, hubo un alma gentil y generosa en la Hemeroteca Nacional que me empezó a mandar cosas. Yo las buscaba en línea y ella me empezaba a mandar ciertos periódicos. Y así empecé como, fui jale y jale y jale, pero fueron
pues fue como año y medio de investigación. No, pues Y qué trabajote. En sí, una, estuvo padre. en una entrevista que vi que te hicieron en el periódico, hablabas de la actualidad de esta novela. ¿A qué te referías con esto? Eh, a que finalmente los espacios ganados por la mujer siguen siendo un tema cotidiano. Parece que hemos ganado un montón y luego resulta que no era cierto. Eh, Más allá de los pronombres y de la teoría feminista, resulta que vivimos en un país bien salvaje y bien brutal para las mujeres, Claro. súper brutal. Entonces, incluso pienso que si bien no tenían oportunidades de desarrollarse profesionalmente las mujeres en la época de María Teresa, por lo menos podían salir con más seguridad de las que pueden salir ahora. Entonces, también es un asunto de enjaular a las mujeres por el hecho de serlas, porque ya pueden ir a la universidad, pero se tienen que bajar para ir a la universidad, tienen que regresar a su casa y bajarse en el paradero de noche, está oscuro, pues los espacios siguen siendo muy acotados. Y, y ahí la llevamos, evidentemente ahí la llevamos, pero sigue siendo eso y seguimos siendo un país violento que quiere salir de esa violencia. Me Y parece, seguimos bregando. sí, o sea, me parece fascinante que hayas escogido además una mujer que fue una asesina, es decir, el tema, digamos, de actualidad, desgraciadamente, son bueno, los asesinatos a las mujeres, pero aquí hay una inversión de términos que creo que también te permite reflexionar sobre los temas de las mujeres desde una óptica distinta, ¿no? Claro, porque es una asesina, pero yo la quiero. Yo la justifico en gran medida por un hecho muy evidente, que es al enterarse de que su esposo había cometido bigamia, ella también estaba en peligro de ir a la cárcel, Mm, también, porque también había sido partícipe de un delito, aunque no lo supiera. Y eso, ya nada más el haberse casado con un hombre casado, y aparte, correr peligro de ir a la cárcel terminaba con su vida como la conocemos. Ya no tenía para dónde. No, no. Es que también hay una cosa de que las mujeres somos todo bondad y todo amor y todo. Somos personas. Y también hay esos impulsos arrebatados que pueden conducir incluso al asesinato. María Teresa quería matarse en una primera instancia, el mundo se giró y terminó matan, vaciando el cargador claro. de la pistola. ¿Cómo ocurrió eso? Es algo que me intriga en lo más profundo de mi ser. ¿Cómo pasa una persona normal, instruida, a cometer eso, a cometer ese acto? Es una salvajada. Eh, y me interesa como personaje muchísimo esto porque también las mujeres somos personas, insisto. Y es Otra, como una suma de todo. Otro tema que me parece fascinante es que abres una ventana a un tiempo, una década, del cual tenemos, bueno, obviamente, pues otro tipo de información. Es un país que se está pacificando, tenemos la historia oficial, a lo mejor también es la historia que nos contamos de manera cultural, es el surgimiento del nacionalismo en las artes plásticas, bla, 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 pero sabemos poco de la vida cotidiana y eso me parece también increíble que lo hayas retomado, la vida cotidiana y la vida urbana, que eso es lo que está ahí también. Hay pocas novelas, supongo. Es una época, digamos, en donde se escriben mucho las novelas, son sobre la Revolución Mexicana, sobre la lucha armada que acaba de salir, pero hay pocas novelas, creo, pocos testimonios, bueno, que nos lleguen a nuestros días sobre esa vida urbana, ¿no? Ujú. Sí, porque es que es una época muy heroica, se presta Totalmente. mucho a todas estas gestas y entonces, pues los grandes nombres, ¿no? Entonces la novela de Pancho Villa y de así como estas cosas gigantes, pero resulta que la verdad verdadera es que fue una guerra y la guerra trae un montón de carencias, sobre todo a las grandes ciudades a donde suele venir la gente. Y entonces la ciudad se había llenado de gente sin un quinto, ya sin familia, sin perspectivas y además muy a menudo enfermos.
no les faltaba un brazo, les faltaba una patita o se habían muerto. Eh, es muy bonito decir y pensar, es que a partir de ese momento México empezó su camino hacia el desarrollo, pero la verdad es que se tardó muchísimo tiempo, porque una cosa es lo que el gobierno diga y otra cosa lo que en realidad ocurre casas para adentro. Las mujeres tenían que trabajar, tenían que hacerlo, pero de eso a que fuera aceptado ese trabajo en sus casas, era otra cosa. Ni siquiera podían casarse porque los hombres casaderos disminuyeron muchísimo. Wow. Y entonces la ciudad se transformó, primero estaba llena de balas, entraba uno y tomaba la ciudad, luego entraba otro y tomaba la ciudad y cambiaban los nombres y era difícil salir a la calle porque toda esta violencia seguía en el ambiente. Y los soldados, pues, ¿qué iban a hacer? Si ya no estaban haciendo la guerra, había que pelearse entre ellos en las cantinas. De algún modo tenía que sacar, yo creo que fueron tiempos bien bonitos y toda esta, bueno, bien bonitos para el arte y la cultura, porque toda esta revolución, toda esta efervescencia social, ahí fue a dar, ¿no? Pero para la gente debió haber sido un infierno. Ana, se nos ha terminado el tiempo. Solamente para terminar, ¿cuándo se publica esta novela? Me parece que para noviembre, no tengo una fecha exacta, pero esperemos que no tarde más que eso. Pues bueno, ya la queremos leer. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada. Ana, te mandamos una calurosa felicitación por el premio. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, muchas Y a nuestra gracias. audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.